Quiero que me acompañe al libro de Eclesiastés, capítulo 3. Vamos a leer el verso 10 y 11. Dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esta serie de enseñanza, ¿sabe que está provocando? Que volvamos nuevamente nuestra mirada al propósito de Dios. Cuando nosotros leemos la historia de Israel, cuando estuvieron cautivos en Babilonia por 70 años, en un momento el pueblo de Israel perdió las esperanzas, estuvieron expuestos a falsas enseñanzas, a profetas falsos, por causa de esa desesperanza que había en ellos por el cautiverio. No se miraban nuevamente en Jerusalén, pensaban que el cautiverio no iba a terminar. Y es ahí donde Dios usa al profeta Jeremías y dice en su libro en el capítulo 29, verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En un tiempo en que estaban muy desesperanzados, Dios le hace volver su mirada a su propósito eterno. En estos tiempos de adversidad, mire que estamos viviendo una adversidad mundial, nadie se escapa de lo que estamos viviendo, pero cada familia está llevando sus propias luchas, cada familia está llevando su propia adversidad. Quizás tú te estás identificando con esto. Posiblemente en tu familia estás atravesando dificultades. De manera individual, hay personas que están llevando su propia batalla. Y entonces estamos en un tiempo de adversidad que ha provocado muchas cosas en nuestro corazón y muchos están con sus propias luchas. Es allí donde necesitamos volver nuestra mirada al propósito de Dios. Tal vez estamos algunos como Israel, cautivo, ya no miraban libertad, no se visionaban nuevamente en Jerusalén y tuvo que venir palabra de Dios y decirle: esta no es la intención original que yo tengo para ustedes, es mucho más alto. Lo que yo he planeado, porque habla de pensamiento, esa palabra refiere a planes, refiere a propósito. Es mucho más elevado que esto que está aconteciendo. Querida iglesia, necesitamos volver nuestra mirada al propósito eterno de Dios. Más porque los tiempos se están volviendo cada vez más complejos. Necesitamos volver nuestra mirada al propósito de Dios. Todo lo que acontece, algunos están siendo arrastrados a una condición en el corazón en el que están inhabilitados tal vez de entender nuevamente propósito y no se conciben nuevamente en algo mucho más grande que lo que está aconteciendo. Están inhabilitados a creer, a esperar, y por eso es urgente, es del Espíritu, es de la temporada de hoy, volver nuestra mirada al propósito de Dios. ¿Sabe que a lo largo de esta enseñanza nosotros podemos tener respuesta de lo que propósito verdaderamente es? Refrescarnos en ese concepto de Dios y respondernos aquellas preguntas que de repente vienen en crisis existenciales. ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué tan significativo o importante soy yo en este mundo? Yo creo que las tasas de suicidio bajarían. La gente tuviera otra visión, a pesar de tener adversidades, tendrían una visión distinta, más elevada de lo que está aconteciendo. Como les decía Dios al pueblo de Israel, están viviendo un cautiverio y necesitan pasar más tiempo.
Y le habla de 70 años, pero esto no son mis planes, no son mis intenciones, está mucho más elevado que esto natural que podemos estar percibiendo. Necesitamos volver nuestra mirada al propósito de Dios. ¿Podrías hacerle esa declaración a alguien que esté cerca de ti? Necesitas volver tu mirada al propósito de Dios. Jesús decía, Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo. Había una claridad de propósito. Aún sabiendo lo que le tocaba atravesar en un futuro, él decía, porque he descendido del cielo para no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aunque nos toque atravesar situaciones muy difíciles, aún de muerte, aún de pérdida, cuando hay un sentido de propósito, nos vamos a mover determinadamente a caminar en Él y hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. No entender propósito, mire, cuando no entendemos propósito, las decisiones a las cuales nos enfrentamos todos los días estamos tomando decisiones. Cuando no entendemos propósito, se nos hace difícil elegir por una decisión correcta, certera, que nos encamine a bien. Nos vemos tomando decisiones almáticas. Depende del ánimo en que nos encontremos, cómo nos sentimos ante lo que estamos viviendo cuando no entendemos propósito. Sin embargo, entender propósito le da dirección a nuestra vida. Usted está delante de una decisión y dice, ¿cómo esto que voy a decidir abona mi propósito? Porque hay entendimiento de propósito, hay sentido de propósito. Esto le resta o le añade. Esto me acerca o me añade. ¿Cuántas de las decisiones que hoy tomó le acercaron a su propósito? ¿Será que de manera personal y rápida puedas responderte ahí en lo secreto de tu corazón esa pregunta? ¿Cuánto de lo que hoy decidiste, hiciste o dejaste de hacer te alejó del propósito? ¿O cuánto te acercó al propósito? Cuando tenemos un entendimiento de propósito, se nos vuelve más fácil tomar decisiones. Aunque estemos en tiempos complicados, tenemos que remover de nuestro corazón todo lo que ha opacado el sentido de propósito, porque entender nos va a enfocar, nos va a simplificar nuestra vida. Lo que no abona al propósito, lo hacemos a un lado. Lo que abona al propósito, lo incorporamos en nuestra vida. Nos va a enfocar. Por eso leemos de un apóstol, Pablo, que dice, yo prosigo a la meta. Había un enfoque, nuestra vida va a ser más efectiva, vamos a estar más enfocados. Por eso no podemos dejar de refrescarnos del propósito eterno de Dios y volvernos a ver como parte importante dentro del propósito de Dios. Pablo decía, esto vino no porque un carne humana me lo dijo, no porque hombre me lo dijo, vino por revelación de Dios. Nosotros cuando hablamos de propósito, hablamos del creador del propósito, que sea Él en todo esto que nos queda de estudiar acerca de propósito, que nos revele aún más acerca de propósito. Dice la palabra que leíamos en Eclesiastés que Él fue el que puso eternidad en nosotros. Tenemos que ir a la fuente porque Él es el creador del propósito. ¿Sabes de que Él puso eternidad? Quiere decir que podemos estarnos ocupando de muchas cosas importantes en nuestra vida, pero si no son parte del propósito, no nos vamos a encontrar satisfechos. Siempre va a haber ese sentido de vacío, porque hay eternidad en nuestros corazones. Nada de lo que alcancemos, de lo temporal, de lo terrenal, de lo de este mundo, va a traer esa plenitud de satisfacción en nuestra vida. Siempre nos vamos a encontrar vacíos. Solo el propósito de Dios es el que va a llenar ese lugar en nuestros corazones. Así que deseamos lo que decía
Pablo en Efesios capítulo 1, versos 17 y 18, que sea Él que nos traiga esta revelación a lo largo del estudio de esta palabra. Pablo oraba para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Que Dios te revele, amada iglesia, ese sentido de propósito que tiene tu vida. Cuando uno habla con personas y comienza a conversar con ellas, muchas veces cuando las personas comienzan a hablar de sus frustraciones, de sus temores, muchas veces cuando las personas hablamos de aquellas cosas que nos están agobiando, uno puede ver que el enfoque siempre está dirigido hacia lo que ha pasado o hacia lo que está viviendo. Es decir, muchas veces nosotros podemos llevar nuestra vida desde lo que hemos vivido o de las circunstancias difíciles que pudiéramos estar pasando. Pero cuando uno comienza a dimensionar esa intención que Dios preparó para nosotros, lo que hace básicamente Dios es traer el enfoque correcto a nuestra vida. No a lo que pasó, que posiblemente no podemos cambiar, sino poder enfocarnos en lo que está por delante, en lo que Dios quiere manifestar, en lo que Dios quiere revelar, en lo que Dios quiere mostrar en nuestra vida. Cuando nosotros nos conectamos con eso y comenzamos a recibirlo como una revelación de nuestra vida, así como cuando Moisés dice que salió viendo a la recompensa, viendo a lo que Dios había preparado para él, nuestra vida cobra un mayor sentido. Pero sobre todas las cosas nos va a permitir que las circunstancias que podamos experimentar no nos absorban. Entonces, tener un entendimiento del propósito de Dios para mi vida no se vuelve algo opcional, se vuelve algo que es de gran trascendencia, es de gran importancia, es de gran valor. Y cuando preparábamos este mensaje, una de las cosas que hablábamos era esta: ¿cuáles son aquellas cosas que nos pueden dar un entendimiento incorrecto de lo que verdaderamente yo necesito comprender acerca del propósito de Dios en mi vida? Porque el concepto que yo tengo de las cosas es lo que va a determinar la manera en cómo yo trato determinada cosa o determinada persona. Los conceptos que tengo en mi mente en relación a propósito van a determinar mi conducta, van a determinar mis acciones, el entendimiento correcto, la revelación correcta. Lo que cambió la vida de Pablo fue la revelación correcta de Dios sobre su vida. No fueron las circunstancias, no fue solamente el encuentro que Pablo tuvo en el camino a Damasco, no, fue que el mismo Señor se le reveló a él y lo mostró para lo cual estaba hecho. Entonces nosotros necesitamos tener algunos principios, elementos claros cuando hablamos del propósito de Dios. Y una de las cosas que conversamos era esta: ¿cuántos de nosotros hemos escuchado esto decir a algunas personas? Hay personas que dicen esto: para tener yo el propósito de Dios, o cuando alguien dice yo quiero servirle a Dios y cumplir el propósito de Dios para mi vida, muchas veces lo enfocamos desde lo que podemos hacer para Dios desde un púlpito. Yo me acuerdo cuando yo me convertí y comencé mi caminar cristiano, había un deseo muy fuerte de servir a Dios. En mi corazón había un gran agradecimiento, sentía que Dios verdaderamente había transformado mi vida, sentía que le estaba dando un nuevo significado, o mejor dicho, el correcto significado a mi vida. Y si usted me preguntaba en ese momento qué quería hacer, yo quería hacer todo lo que Dios me dijera. Pero presta atención, siempre lo asociaba al ámbito de la iglesia, siempre lo asociaba a, en algún momento antes de ser pastor comencé en un círculo de amistad, a predicar en el círculo, siempre lo asociaba desde un ámbito
desde el servicio meramente en Dios. Hay muchas personas que pueden pensar hoy que si no se convierten en un pastor, no tienen un propósito para servirle a Dios. Hay muchas personas que una noche como hoy pudieran pensar que si no están en una plataforma como esta, no están ejerciendo, no están viviendo el propósito de Dios. Y ese es un concepto que nosotros necesitamos llevarlo a la verdad y alinearnos a lo que Dios dice en su palabra. Es interesante ver que cuando uno ve la Biblia va a encontrar a muchos hombres y mujeres que aun cuando no se convirtieron en reyes, cuando no se convirtieron en grandes sacerdotes o en grandes profetas, aunque no fueron personas que destinaron toda su vida al servicio de Dios, sí cumplieron un propósito en Dios. Nosotros cuando vamos a la Biblia podemos ver a una mujer como Esther, que tuvo un rol importante en la historia del pueblo hebreo, cuando ella es llevada como esposa del rey, pero que logra cumplir un propósito porque fue llamada por Dios para una asignación específica, para un momento específico, para un llamado específico. Escuchamos historias como la de Gedeón, que en medio de una crisis donde una nación enemiga llegaba y robaba todo lo que habían sembrado, lo que habían preparado, Gedeón es llamado por Dios y le dice: Gedeón, tengo una asignación para ti, tú vas a libertar a mi pueblo. Lo que yo quiero que usted pueda ver hoy es esto. Cuando hablamos de propósito de Dios, nosotros le tenemos que dar una mayor dimensión a eso, porque eso tiene que ver con toda nuestra vida. Cuando hablamos de propósito de Dios, una de las cosas que hablábamos era qué importantes fueron las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Cuando Jesús en Mateo 5:13 le dice a los discípulos, a la multitud que está escuchando el sermón, les dice: vosotros sois la sal de la tierra. Diga conmigo: yo soy la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dice Jesús también ahí mismo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros pensábamos en esto, la conclusión que podemos llegar desde la Escritura es esta: todos nosotros debemos de valorar el lugar donde Dios nos ha plantado. Puede ser en tu trabajo, puede ser en tu negocio, pero en ese lugar hay una asignación para ti, hay un propósito de Dios para ti, hay un llamado de Dios para ti, de ser sal y de ser luz, de poder ser una influencia en el ámbito donde te estás moviendo. Entonces, cuando hablamos de propósito de Dios, pastor, entonces si no me convierto en un evangelista, en un pastor, en un profeta, ¿no tengo propósito en mi vida? Hay personas que dicen esto: yo no estoy en el propósito de Dios porque meramente estoy en un trabajo secular, solamente estoy ahí por obtener un recurso para solventar mis necesidades. Pero lo que nosotros aprendemos desde la Escritura es esto: es precisamente cuando somos sal y luz donde nos vamos a encontrar con ese propósito y con ese llamado. Entendiendo nuestra función como sal y luz, creo que de alguna manera nos ubica en que todo lugar donde nosotros estemos tenemos una función, una misión, tenemos un llamado, tenemos algo que hacer dentro del propósito de Dios.
Independientemente desde la expresión laboral en la que yo me mueva, independientemente de ser un empresario o las diferentes áreas en las que yo me mueva, donde yo esté, soy llamado a ser sal y luz de este mundo. De una forma práctica, somos llamados a ser influencia en cualquier lugar donde nosotros estemos. ¿Influencia de qué? Influencia de la vida de Dios, que pueda tocar la vida de las personas a través de nuestro testimonio, a través de cómo manejamos nuestra vida, a través de esa predicación testimonial que nosotros damos día a día en los lugares donde estamos. Es algo práctico, tiene que ver con el día a día, y por eso es que donde quiera que yo esté, yo puedo estar funcionando en ese propósito divino, siendo sal y luz. Que nuestro testimonio sea tan inspirador que las personas pueden ser atraídos a Cristo, que quieran conocerlo, porque a ti te transformó. De alguna manera ese testimonio tenga tanta influencia. La influencia es esa capacidad de arrastre, esa capacidad de atraer. O sea, tu estilo de vida, tu forma de hablar, tu matrimonio, cómo estás desarrollando a tus hijos. Los que están a tu alrededor pueden estar viendo cómo te comportas en el trabajo, la forma en que te expresas. Estás siendo luz, estás siendo motivo de transformación y estás en ese propósito eterno de Dios, marcando algo y haciendo la diferencia donde estás, porque precisamente somos sal y luz. La sal tiene la capacidad de transformar y de preservar los alimentos. La sal fue un método para poder almacenar comida y tener sustento en tiempos duros de invierno. Nosotros somos una respuesta para esta humanidad. Como iglesia de Cristo, nosotros somos una respuesta. Nosotros representamos a Dios donde quiera que nosotros estamos, y donde un hijo está, es posible que Dios haga una obra porque tú y yo estamos ahí. Las naciones necesitan ver el testimonio de la iglesia de Cristo transformando al mundo, así como la iglesia primitiva. Una de las acciones principales de la iglesia primitiva fue testificar. En un tiempo de angustia, en un tiempo de persecución, en un tiempo de ocupación romana, la iglesia se levantó entendiendo que tenía que ser sal y luz. Tenía una función que hacer. Muchas cosas no estaban determinadas, muchas cosas no estaban claras, pero sí, desde cualquier ámbito donde alguien se convertía, era la iglesia de Cristo radiante. Una iglesia que nació en la incomprensión, en la persecución, tuvo la fuerza para influenciar inclusive a Roma, aunque ellos por algún momento pasaran por procesos de temor. Una iglesia que con los preceptos divinos, con los principios de Dios, se establece donde quiera que está y da frutos como árbol de justicia. Es decir, que donde quiera que nosotros estamos y estamos siendo luz y estamos representando la vida de Dios donde estemos y estamos siendo coherentes a la Sagrada Escritura, estamos realizando el propósito de Dios en la tierra. Amén. ¿Sabe qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cada uno de nosotros necesitamos darle valor al lugar donde hemos sido ubicados y posicionados. O sea, nosotros no podemos pasar nuestra vida desligada del propósito. Hay personas que dicen esto: pastor, yo quiero dejarlo todo, irme a buscar de Dios, irme a servir a Dios. Pero también necesitamos reconocer que ahí en el lugar donde estás hay una asignación que Dios te pudiera estar dando. Ese lugar de trabajo, tal vez dice hoy, pastor, pero yo no le hallo sentido cómo esto está conectado al propósito de Dios. Pero desde lo que estamos leyendo en Mateo 5, de ser sal y luz, es un buen ámbito para poder ser un testimonio, una influencia, para poder presentar el mensaje, para poder ser, como dice la Escritura, la sal, darle sabor, darle gusto a aquellas vidas de personas que hoy pudieran estar desanimadas, frustradas. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que necesitan la verdad del Señor?
¿Cuántos de nosotros conocemos personas que si hoy ellos encontraran al Señor, sabemos que su vida pudiera cambiar? Entonces, cuando uno ve esto, uno se va a dar cuenta que cada día de nuestra vida cuenta. Uno se va a dar cuenta que cada momento donde estamos, lugar donde estamos, puede tener una significancia en el propósito de Dios. Una de las cosas que yo siempre he podido ver en los escritores o en los personajes bíblicos es que Dios nunca llamó a personas desocupadas. Siempre las personas que Dios llamó en algún momento estaban ejerciendo una función, estaban ejerciendo una tarea. Pero cuando nosotros comenzamos a tener esto más claro, nos vamos a dar cuenta que nosotros no llegamos a un lugar llamado propósito. Nosotros vivimos, es un estilo de vida cuando vivimos el propósito de Dios. Entonces, entender propósito es entender que está estrechamente relacionado al estar posicionado. Porque el estar posicionado es estar en el lugar correcto para que Dios desarrolle todo nuestro máximo potencial. ¿Y qué es el máximo potencial nuestro? Es el propósito con el cual nos creó. Cuando Dios lo comienza a desarrollar, cuando nosotros estamos en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? ¿Cuándo comienza esa activación del propósito? Cuando estamos en Cristo. A partir de que nosotros llegamos a Cristo, se comienza a activar el propósito y se comienza a desarrollar todo ese plan eterno, todas esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que usted y yo anduviésemos en ellas. Entonces lo vemos reflejado en la vida, porque el pastor mencionaba como punto de que mucha gente, si no se ve en un púlpito, dice: no estoy en el propósito. Pero vemos en la escritura muchas personas que alcanzaron su propósito, desarrollaron su propósito sin estar en un púlpito, y una de ellas podemos ver el ejemplo de Lidia. La escritura menciona en el libro de los Hechos a Lidia, una persona que era una vendedora de púrpura, o sea, era una comerciante. Pero quiero mencionar un punto especial en cada uno de ellos. Dios preparó el corazón de ellos porque Dios quería ponerlos en el lugar correcto para desarrollar ese máximo potencial, y eso mismo quiere hacer Dios con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos quiere poner en el lugar correcto para desarrollar ese máximo potencial. Muchas veces nosotros no nos dejamos jalar a ese lugar correcto. Y Dios llevó a Lidia en el momento que Pablo estaba enseñando, y dice, y abrió su corazón para que ella estuviera atenta a las palabras que Pablo estaba diciendo. En ese día Lidia aceptó al Señor, y a partir de ahí ella se activó en su propósito. Ella comenzó a servir. Ella fue una colaboradora del ministerio del apóstol Pablo. Lo mismo pasa con Priscila y Aquila. Priscila y Aquila, a pesar de que eran fervientes en su manera de predicar y eran muy colaboradores, nunca dejaron de hacer lo que estaban haciendo. El pastor mencionaba y decía: mucha gente quiere abandonar todo para encontrar el propósito. No, el propósito es valorar el lugar donde Dios me ha puesto. El saber, tener una idea de estar posicionado. Cuando yo estoy posicionado, yo valoro aquel lugar donde Cristo me ha puesto, porque desde ahí, desde ese lugar, yo me voy a convertir en una influencia para aquellos que no conocen a Cristo. Entonces Priscila y Aquila continuaron haciendo su misma labor que hacían con el apóstol Pablo. Ellos continuaron siendo elaboradores de tiendas. Pero vemos un etíope de Candace también, que el Espíritu Santo lleva a Felipe a un lugar desierto solo para que tuviera un encuentro, de ponerlo en el lugar correcto. Para nunca sabemos el nivel de influencia que pudo haber tenido esa persona, todo el potencial que Dios puede haber desarrollado con ese encuentro con Cristo. Y termino con este último que me fascina: es el endemoniado de Gadara. Jesús cruzó el lago de Galilea solamente para encontrarse con él, para ponerlo, posicionarlo en ese lugar correcto. Muchos tal vez no daban ni un peso por él. Como muchos pudieran pensar: mi vida no vale nada, ¿qué propósito tiene mi vida? ¿Sabe que una de las mayores crisis que nosotros atravesamos, o atraviesa toda la humanidad, por decirlo así, es la crisis existencial? ¿Para qué existir? Por eso hay personas que, como no encuentran el propósito en Dios, crean su propio propósito y viven intentando hacer cosas para llenar ese propósito divino que nunca lo encontraron. ¿Y saben qué sucede? Al final, después de luchar y buscar, se dan cuenta que lejos de llenar ese vacío, se genera uno más grande, porque Dios generó un propósito específico para cada uno de nosotros.
Y cuando ese demoniado gadareno se encuentra con Cristo, él es posible que dijo: hey, el propósito mío es seguir a Cristo y estar predicando con Cristo. Y es más, cuando Jesús se iba, le dijo: déjame montarme en la barca porque me quiero ir contigo. Y Jesús le dijo: no, detente, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. El propósito de ese hombre era ir a su etnia, en el lugar donde él estaba, con la gente, convertirse en una influencia y comenzar a compartir aquello que Dios había hecho con él. Ese sería parte del cumplimiento del propósito con ese endemoniado. Alguien que a simple vista, antes de su encuentro con Cristo, nadie hubiese dado nada por él. Sin embargo, todos tenemos un valor muy grande delante de los ojos de Dios. Por eso Dios nos diseñó con propósito. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Al hablar de propósito, nosotros debemos también entender que hay una multiforme gracia operando en la vida de cada uno de nosotros. Empezaba este tema y decía el pastor Rubén: a veces hemos pensado que cumplir el propósito es desde una plataforma y desde un púlpito. Y hemos aclarado esa parte, que Dios nos ha posicionado en diferentes lugares donde nosotros somos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Ahí en el lugar donde Dios le ha placido a él, por esa multiforme gracia que ha puesto en tu vida, hemos sido llamados a nosotros a traer gloria y honra a Dios, porque de eso se trata. Nuestra vida vivida en el propósito de Dios, al final deben de traer gloria y honra a Dios. Hemos sido llamados a impactar a muchas personas. Hemos sido llamados a alcanzar a otros para Cristo. Hemos sido llamados a ser discípulos. Hemos sido llamados a ser luz y sal de la tierra. Y eso no es solo desde una plataforma. Desde tu lugar de trabajo tú tienes la oportunidad de brillar para Cristo. Desde tu lugar de trabajo tú tienes la oportunidad de ser un testimonio con tu propia vida para que otros sean alcanzados para Cristo. Ayer casualmente yo estaba hablando con alguien que me preguntaba: pastor, ¿y cómo yo descubro el don que Dios me ha dado? ¿Cómo yo descubro el lugar donde Dios me está llamando? Yo le decía: la única manera es servir desde el lugar donde tú estás ahorita. Porque en el servicio Dios te está manifestando lo que Él quiere hacer contigo en el futuro. Y descubrí ayer hablando con esta persona, bueno, no ayer hablando, pero sí recordé que el llamado que mi esposo y yo teníamos a ser pastor fue manifiesto en el servicio. Nosotros servimos dentro de la iglesia, en los diferentes ministerios, fuimos ujieres, yo fui parte del ministerio de seguridad, mi esposa estuvo en la administración, fuimos líderes, fuimos mentores, fuimos líderes de red, fuimos líderes de ciudad allá en Carazo. Y en ese servicio Dios nos fue hablando acerca del propósito y del llamado y de la asignación. Pero también recordé cuántas personas ganamos para Cristo en los lugares donde nosotros nos movimos antes de ser pastores. Yo recuerdo haber orado por personas en una oficina donde llegaron por un problema manifestado en el lugar donde nos desenvolvíamos trabajando, y ahí orar por alguien y hacer un llamado de salvación y alguien recibir a Cristo. Y no fueron una, dos o tres personas, fueron muchas. Recuerdo cuando me trasladaba de mi casa al trabajo, de una ciudad a otra, y yo de repente le daba ray, como le decimos popularmente, darle un aventón a alguien, y de repente comenzar a platicar con esa persona y hablarle del evangelio de Cristo, y en el camino esa persona tomar una decisión para aceptar a Cristo. Y fueron también otro número de personas que recibieron a Cristo ahí en el vehículo conmigo. Y es que debemos de entender que no necesitamos anhelar llegar hasta un lugar para entender que el propósito se está cumpliendo. El propósito es la vida, el propósito es el camino. Y ahí donde tú estás, Dios te está llamando a que tú seas luz y sal, cumplir ese propósito que Él te ha dado. Y tal vez no tengamos todo claro desde un inicio, pero cuando nosotros nos movemos en hacer aquello que Dios nos ha mandado a hacer, ahí es donde nosotros vamos descubriendo con más claridad el propósito, y las cosas se hacen más fáciles porque comenzamos a tomar decisiones que nos lleven a ese propósito. Todos nuestros recursos y esfuerzos nos llevan al cumplimiento de ese propósito. Nos enfocamos y nos volvemos personas que potencializamos
nuestras vidas. Tú estás cumpliendo el propósito de Dios, aunque tú no te hayas dado cuenta, ahí donde Dios te ha posicionado. Sé luz y sal de la tierra en ese lugar. Tomamos en cuenta 3 aspectos fundamentales. 1, el tiempo. Para usted y para mí, el tiempo del cumplir el propósito es hoy. Es ahora, es ya. No es algo de que más adelante o cuando lo entienda. Cumplir propósito, hermano, en el tiempo es, este es el tiempo, es hoy. Y hay algo también que es el lugar físico. Y el lugar físico es, hoy nos toca esta nación, hoy nos toca Managua, pero a través de la tecnología también podemos llegar a más lugares en el cumplimiento de lo que Dios ha establecido como propósito para nosotros. Entonces tenemos factor tiempo, factor lugar, pero también el factor ámbito. Y usted y yo estamos llamados a cumplir nuestro propósito en todos los ámbitos en que nos desarrollamos. Y ámbito es la familia, el trabajo, la empresa, el ministerio o el servicio que podemos desarrollar aquí, y no tiene que ser uno específico o uno de un nivel jerárquico, porque esto no es de jerarquía ni de títulos. Esto es de lo que Dios estableció para nosotros, para este tiempo, para esta nación, para esta ciudad y para cada uno de los ámbitos en que nos desarrollamos. Me encanta ver que en Isaías 49:6 Dios llama al pueblo de Israel luz para las naciones. Y en el texto de Mateo 5 está Jesús diciéndole a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Esa es una verdad presente para usted y para mí. Y la luz, que es la revelación del Cristo que está en nosotros, y la luz, que es la revelación del propósito establecido de Dios en su vida y en la mía, es la que va a hacer la transformación que necesita el ámbito donde usted está, donde se trae la voluntad de Dios, donde se trae el reino de Dios, donde se trae lo celestial a que tome lugar en los asuntos de la tierra. ¿Cómo uno es luz? ¿Cómo nosotros en nuestra vida diaria podemos expresar o reflejar esa luz? Y una de las cosas que dice Mateo mismo, Jesús lo dijo: la luz sea reflejada delante de todos los hombres para que vean vuestras buenas obras. Lo que estamos tratando de plantear es que cada uno de nosotros podamos valorar el lugar donde estamos y podamos valorar las acciones que nosotros hacemos. Porque muchas veces nosotros, como lo decíamos al principio, pensamos en propósitos de una plataforma, pero cada momento en tu trabajo, cada testimonio que da tu vida desde tus propias acciones, desde tu propio testimonio, está obrando para que los hombres puedan buscar de Dios o para que los hombres puedan glorificar a Dios. Lo que hoy quisiéramos plantear en este punto es que les tienes que dar la dimensión correcta al lugar donde hoy te pudieras estar desempeñando. No menospreciar los comienzos pequeños, no menospreciar los detalles pequeños, porque pueden ser parte de la formación de Dios para nuestra vida. Pero también otra de las cosas que hablábamos era esta: cuando hablamos de propósito, nuestro entendimiento de propósito no debe estar solamente centrado en nosotros. Porque muchas veces utilizamos esta expresión, mi llamado, mi propósito, y pareciera que es un asunto de Dios y nosotros. Pero cuando uno comienza a tener un mayor entendimiento de lo que Dios quiere hacer, nos vamos a dar cuenta que no es un asunto que nos va a afectar solamente a nosotros. Dios ha preparado un propósito para nosotros, para que a través de nosotros podamos ser de bendición a los demás.
Entonces, una de las cosas que necesitamos alinear, me llama mucho la atención en el caso de David, en el caso de José. José, cuando recibió el sueño de parte de Dios y era un llamado de Dios a que él se iba a convertir en un hombre que iba a gobernar una nación para hacer una provisión para su pueblo, cuando él recibe el llamado, él lo enfoca desde su propia perspectiva. Él lo enfoca desde su propio entendimiento. Él no logra ver que Dios lo estaba levantando para hacer una puerta de bendición para su pueblo. Me llama la atención cuando Pablo es llamado y es encontrado en el camino de Damasco. Pablo hace dos preguntas. Pablo no le preguntó a Dios: ¿a dónde me vas a poner? Pablo no le preguntó al Señor: ¿cuál va a ser mi título? ¿Qué me vas a dar? Pablo le preguntó al Señor: ¿qué quieres que haga? Es una postura, yo creo que esto es algo que necesitamos recibir hoy. El propósito no puede ser egoísta, no se trata solo de nosotros. El propósito se trata de lo que Dios va a hacer a través de nosotros. ¿Sabe cuándo nos alejamos del llamado de Dios o del propósito de Dios? Cuando todo lo enfocamos desde un punto de vista personal y no desde lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. José, cuando recibió la palabra, José se dio cuenta en el tiempo postrero de que verdaderamente la intención de Dios no era hacerlo gobernador de una gran nación. No era que sus hermanos se doblaran rodillas delante de él o lo reconocieran como una autoridad. José se terminó dando cuenta que todo lo que Dios había preparado para él tenía una intención: bendecir a un pueblo que estaba entrando en un tiempo de crisis y en un tiempo de hambruna. Cuando hablamos de propósito, necesitamos verlo de esta manera. Desde la forma en cómo Dios va a bendecir una casa, una familia, una nación, una iglesia, a través de lo que Él va a hacer con nosotros. Yo quisiera traer un entendimiento, un pensamiento que se nos quede. El propósito de Dios es todo. Donde usted esté y haga las cosas como para el Señor, tiene propósito. Siempre que querramos honrar a Dios con todo, siempre que nosotros queramos hacer la voluntad de Dios donde estemos, estamos caminando en el propósito. La voluntad de Dios es el propósito de Dios. Entonces, más que un lugar, decía el pastor, es una forma de vivir agradando al Señor. Hay muchas cosas que hoy no vamos a entender, pero dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, aunque no entendamos todas las cosas, aunque no tengamos una claridad. Qué lindo sería que mañana una zarza te hablara, sería maravilloso. Qué lindo sería que tal vez no en el camino a Emaús, pero en el camino a Tipitapa, el Señor te hablara. Qué lindo sería. Qué lindo sería que Dios te hablara como a Noé también, sería lindo. Pero van a haber momentos en que en el progreso de tu vida, en tu relación con Dios, van a irse mostrando cosas y debemos de tener paciencia porque estamos corriendo una carrera. O sea, la carrera que corremos, la corremos en el propósito. Nos despojamos de todo asedio de peso y de pecado, de todo peso de pecado sobre nuestras vidas, porque somos más ligeros para avanzar en el propósito, porque todo está ligado. Ahora, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos son llamados aquí? Y esto debiera traernos paz. Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Qué bueno que el llamamiento de Dios es irrevocable. Tienes un llamamiento en tu vida claro de parte de Dios. Tienes un llamamiento a salvación, tienes un llamamiento a la santidad, tienes un llamamiento a ser obediente a la voluntad de Dios. Todos tenemos llamado.
Van a haber cosas que se van a ir aclarando. Pero si usted es paciente, si usted ama al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza, si usted corre esa carrera como viendo al invisible, poniéndolo en Jesús, el autor y consumador de la fe, va a llegar un día, diga conmigo, un día, que las cosas van a estar más claras. Pero todo el proceso que vivió le va a ayudar a bien, porque siempre tuvo la intención de hacer todas las cosas como para el Señor. Y eso lo pone en el propósito.